Hola a todos. Para seguir con nuestra actividad de Excel, en este momento vamos a ver cómo podemos hacer todos los procesos de copiado de fórmulas dentro de Excel y sus celdas. El tema de copiar fórmulas o contenido dentro de las celdas de Excel es siempre un poco amplio. Hay diversas formas para copiar el contenido. Cada una tiene sus ventajas, sus desventajas y digamos que dependiendo de la necesidad, así podemos utilizar una u otra técnica, dependiendo de la necesidad, acabo de decir, de lo que estamos trabajando en Excel. Entonces, para mostrar cómo funciona todo este tema de las diversas formas de copiado de fórmulas en Excel, tenemos este ejercicio. Básicamente, esta es una tabla, en este caso, que tiene el correo electrónico que está construido por el usuario, que en este caso Luisa Fernanda por el primer ejemplo, y la extensión o dominio que en este caso es gmail.com, simplemente a manera de ejemplo. Aquí en esta columna que se llama correo electrónico, estamos utilizando una fórmula que se llama concatenar. Ahorita más adelante vamos a entrar ya en detalle del manejo de fórmulas, pero aquí simplemente para ir entrando como en materia de utilización de esas fórmulas que está trabajando en Excel. Ahorita entramos en detalle qué es una fórmula, cuál es el concepto, cómo se utilizan y cómo podemos potenciar su uso. Entonces, básicamente en esta celda lo que estamos haciendo es un proceso de concatenación o, en este caso, unir el contenido de la celda. En este caso, C41, mira, con la celda D41. Es decir, esta fila, esta celda con esta celda. Si yo utilizo, si yo me voy a mi menú fórmulas y le doy donde dice acá rastrear precedentes, aquí me van a aparecer unas flechas, es decir, estando ubicado en este caso en la celda B41, yo voy y utilizo esta opción de menú fórmulas, opción rastrear precedentes. Ella me va a señalar con una flecha en azul en este caso cuáles son las celdas que están implicadas en el resultado de esta fórmula, que es básicamente para utilizarlo y entonces vamos a hacer el proceso de copiado de una fórmula. Entonces en este caso ya tengo la fórmula escrita aquí y digamos el más básico es el siguiente, control C, ¿cierto? Y después pego la fórmula o selecciono, por ejemplo, si lo quiero en estas celdas también, selecciono las celdas y le doy control V. Es decir, recuerda la tecla control más la tecla V en este caso y automáticamente se me copia la fórmula. Aquí por ejemplo tenemos anginatalia@gmail.com, Nathan David y así sucesivamente. Ese es uno de los maneras. Regularmente también podemos utilizar en donde tengamos la fórmula. Nos vamos aquí, vamos a agrandar esto un poquito y aquí en la esquina inferior, miren la celda activa, aquí en la esquina inferior hay como un pequeño cambio en el icono. Entonces, digamos, cuando él cambia, puedo hacer el proceso de arrastrar con clic sostenido. Estando aquí, cuando ya me aparezca la crucecita, clic sostenido, clic normal sostenido, clic izquierdo, y empiezo a arrastrar la fórmula. Y automáticamente se hace mi proceso de copiado. Eso es una forma también. Hay otra forma que en este caso, por ejemplo, tengo todos estos elementos. En este caso tengo 15 correos, ¿cierto? Y voy a hacerlo de manera más rápida. Es decir, voy a darle aquí, me voy a ubicar nuevamente aquí en la esquina inferior derecha. Cuando me salga la crucecita, cuando ya esté allí, le voy a dar doble clic de forma rápida y se me copia automáticamente la fórmula pues para todas las celdas contiguas que tengan datos. Esto es muy práctico, sobre todo cuando estamos trabajando con altos volúmenes de datos, cuando por ejemplo el tema de control C o control V o el tema inclusive de arrastrar,
en realidad no es tan práctico. Entonces, esta es una de las ventajas de utilizar el doble clic de la celda allí en la parte, en esa esquina inferior. Es muy práctico. Hay otra adicional que quiero compartir con ustedes y es la siguiente. Voy a ubicarme nuevamente aquí en mi celda B41. Voy a seleccionar desde la celda que contiene la fórmula hasta la celda donde quiero que la fórmula se copie, y en este momento voy a utilizar esta combinación de teclas, la tecla control más J. Es más, si quieres puedes hacer pausar el video y hacer el ejercicio control J y miras qué sucede. Listo. Le doy control J y de forma automática también se me copia en la fórmula, ¿cierto? Esto es muy útil, sobre todo cuando estamos reescribiendo fórmulas. Es decir, voy a hacer un ejercicio. Imagínate que tienes una base de datos y que esta base tiene 200 o 300 registros, por poner un ejemplo. Y por allá en el registro 188, por error, no sabes cómo, tienes, por ejemplo, un valor que dice OK, o puede ser correo, o puede ser basura, que de pronto haya quedado allá por error, y simplemente tienes esta información. Cuando, por ejemplo, tú haces el proceso de copiado, en este caso tienes 200, aquí la ideal sería el doble clic, pero no sabes o no te has dado cuenta que allá en la celda 188 tienes este contenido. Cuando tú utilizas el doble clic, que es la ideal para esos altos volúmenes de datos, sucede algo. Pregunta rápida. ¿Lo sabes? Si yo le doy doble clic, ¿tú crees que se va a copiar toda la celda o toda la información hasta acá? Independientemente de que pueda encontrar eso. Puedes responder, puedes pausar o puedes hacer el ejercicio para que vayas dándote cuenta cómo funciona Excel y vayas afianzando los conceptos. Y sobre todo, lo más importante, además de, digamos, de tener esta guía en el video, puedas ir haciendo la parte práctica, que es lo que en realidad va a hacer que tus habilidades en el manejo de esta herramienta mejoren. Entonces, eso es lo más importante. Ves mirando el video, pero de inmediato ves haciendo los ejercicios para que el concepto sea afianzado o aprendido. Entonces, me voy a ubicar aquí y le voy a dar doble clic y miren lo que sucede. En este caso, cuando yo utilizo la opción de doble clic, ¿verdad? Él, donde encuentre un dato, él se va a parar. Es decir, no va a seguir copiando la fórmula, y en este caso se representaría en un error de integridad, por ejemplo, de la información, porque en algún momento te vas a dar cuenta de que estas celdas quedaron vacías y te vas a dar cuenta de que este dato está aquí y no permitió que se, digamos, copiara todas esas fórmulas que tú querías. Entonces, aquí es donde aparece, por ejemplo, esta combinación de teclas, en donde si yo, en este caso, me voy hasta allá abajo, o por ejemplo, me voy hasta allá abajo y presiono la combinación de tecla control más J, en este caso, ahí sí está en este caso evitando que si de pronto hay algún error de contenido, o tengas alguna información de la que no te hayas dado cuenta y tú quieres garantizar que en todas las celdas se copien tus fórmulas, el comando control J es muy útil para el trabajo de copiar una fórmula. Entonces, adicionalmente a eso, tenemos el comando de control D, pero control D, si control J se utiliza para de forma vertical, control D en este caso lo podemos utilizar ¿qué? De forma horizontal. En este caso, aquí simplemente tengo el contenido, un número 1, no tengo ninguna fórmula y simplemente quiero replicarlo en las fórmulas, perdón, en las celdas, en las columnas contiguas. Desde donde la celda que tiene el contenido, voy a presionar
selecciono hasta donde quiero copiar y le digo control B. Esto aplica tanto para, en este caso, solo un número, o también podría tener, en el caso, algunas fórmulas. Así que aquí ya entra la combinación de control D, y adicionalmente a eso, si estás trabajando con, por ejemplo, esto es un cuadro de texto, si estás haciendo algún informe, regularmente cuando ya estamos hablando de presentación de la información, regularmente siempre intentamos que la información se vea lo mejor posible. Y es práctico saber cómo puedo yo incluir dentro de un cuadro de texto o dentro de un WordArt, por ejemplo. Vamos a darle a insertar. Y yo le digo, por ejemplo, un WordArt. En este caso, digámosle un WordArt, esto. Y aquí yo le voy a cambiar, bueno, está cambiada. Bueno, el ejercicio es el siguiente. Vamos a este que ya tenemos aquí. Mira cómo funciona. En este caso, vamos a borrar la fórmula, ¿cierto? Vamos a borrar la fórmula y listo. Aquí me aparece rectángulo. Digamos, si yo quiero escribir una fórmula, en este caso, yo quiero que en este cuadro de texto quede contenido, por ejemplo, el valor de esta celda. Yo lo que hago es lo siguiente. Yo selecciono el cuadro de texto. Con el seleccionado me voy aquí a mi fórmula, a la barra de fórmulas, perdón, y le doy igual, y en este caso hago referencia a la celda F53 y le doy enter. Ya nos queda el 84, este F3, si nosotros cambiamos aquí por 400, ya nos cambia, por ejemplo, la información, en este caso 80, y automáticamente se activa dentro de o se crea y se actualiza nuestro cuadro de texto. Adicionalmente a eso, quiero decirte lo siguiente, sin entrar en detalle. Regularmente la información de los correos electrónicos siempre se presenta a modo de en letras minúsculas, ¿cierto? Aquí nosotros estamos utilizando la función concatenar. Ahorita más adelante, como les decía, vamos a entrar en detalle, pero quiero que vayamos viendo cómo funciona todo el poder de las fórmulas en Excel. En este caso, hay una fórmula que se llama minúscula, que hace énfasis en, si yo le doy aquí, la selecciono o le doy un clic, me dice convierte todas las letras de una celda de texto en minúscula. En este caso, lo que voy a hacer es que el contenido o el resultado de esta función, lo que ella devuelva, lo voy a convertir todo en minúscula. En este caso tengo un paréntesis que abre, otro paréntesis que abre, uno que cierra, me falta uno que cierra y le doy enter. En este momento, si yo quisiera copiar toda la celda, puedo utilizar este, o puedo utilizar control J, y se me copia automáticamente el contenido de la fórmula. En este caso estoy convirtiendo todos los correos electrónicos que antes ya lo tenía en mayúscula, ahora los tengo todos en minúscula. Entonces esta es una de las formas, o de las varias formas que existen para copiar contenido o fórmulas dentro de Microsoft Excel.